Hola, me llamo Lucrecia, soy estudiante del profesorado de educación primaria, estoy cursando el primer año. Este trabajo es solicitado por el profesor Fernando Girón, en el que nos solicita que contemos un cuento infantil. El que yo elegí es el de los tres cerditos porque a mi hijo más chiquito le encanta esa historia. Se trata, como dice el título, de tres cerditos, tres hermanos que vivían en el bosque. Cada uno de ellos estaba construyendo su casa. El primero la construyó de paja, bailando, cantando y tocando el flautín. El segundo la construyó de madera, creyendo que iba a ser resistente para cuando viniera el lobo. El tercero la construyó de ladrillos, porque él decía que de esa manera el lobo no iba a poder entrar a su casa. Los otros dos hermanos, como la construyeron de forma rápida, comenzaron a jugar, a bailar y a cantar, y fueron para donde estaba el otro construyendo su casa de ladrillos. Como vieron que todavía no había terminado con su casa, comenzaron a reírse y a burlarse de él. Se reían cantándole una canción que, como estaba tan ocupado con el trabajo, no tenía tiempo ni de jugar, ni de bailar, ni de cantar. Entonces él no les hizo caso y siguió construyendo su casa. Los otros dos hermanos, cansados de reírse de él, se fueron a jugar los dos al bosque. Iban cantando y tocando sus instrumentos y de repente se comienza a acercar el lobo. Los comienza a vigilar, los mira, se esconde atrás de unos árboles, observa cada paso que ellos dan. El lobo tenía la idea de perseguirlos, atraparlos y comérselos. Ellos estaban tan pero tan entretenidos, jugando y cantando, que no se habían dado cuenta que el lobo los estaba vigilando. Él estaba esperando el momento exacto para correrlos. En ese momento lo descubren y salen los dos corriendo y el lobo por detrás. Cada uno fue a su casa. Primero se metió el cerdito en la casa de madera y después en la casa de paja. El lobo sopló, sopló y derribó la casa de paja. El cerdito estaba muy pero muy asustado, entonces salió corriendo a esconderse en la casa de su otro hermano que había hecho la casa de madera. Este cerró la puerta fuerte y se escondieron. El lobo, como no podía entrar, pensaba qué era lo que podía hacer, porque él se los quería comer. Entonces, mientras iba pensando qué podía hacer, comenzó a hacer sonidos como que se estaba yendo, para que los cerditos creyeran que él había desistido de comérselos. Pero lo que ellos no sabían es que el lobo estaba planeando algo. Se comenzó a disfrazar. Se disfrazó de un bebé, de una ovejita bebé, y se metió dentro de una canastita. Le golpeó la puerta para engañar a los cerditos. Pero ellos estaban muy pero muy temerosos, entonces se volvieron a esconder. Y temerosos preguntaron, ¿quién es? Y el lobo les contestó, soy una ovejita, soy una pequeña ovejita hambrienta. Pero los cerditos se dieron cuenta que era el lobo que estaba disfrazado. Entonces el lobo, muy pero muy enojado porque había sido descubierto, le dijo, soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Tomó mucho aire y sopló y la casa se derribó. Entonces, estos dos hermanos que estaban totalmente indefensos salieron corriendo. Y la última casa que les quedaba era la de su hermano, en el que ellos se habían burlado. Fueron corriendo hasta llegar a la casa de ladrillos. Su hermano, por supuesto, no les cerró la puerta, dejó que entraran a esconderse con él. Sus hermanos estaban tan asustados que se escondieron abajo de la cama, mientras el cerdito que había construido la casa de ladrillos cerró la puerta, la trabó y se puso a tocar el piano. Ellos comenzaron a cantar y a bailar creyendo que el lobo no iba a ir. Pero, ¿qué piensan que pasó? El
lobo fue a tocar la puerta y ellos, otra vez asustados, se escondieron abajo de la cama. El cerdito preguntó ¿quién es? Y el lobo, que piensan, se había disfrazado de un vendedor de cepillos. Pero el cerdito, muy astuto, se había dado cuenta que era el lobo disfrazado. Entonces le pegó y le cerró la puerta. El lobo, muy, pero muy, muy, muy furioso y enojado, dijo lo mismo que le había dicho los hermanos: soplaré y tu casa derribaré. Pero él no se había dado cuenta que esta casa era mucho más fuerte que las otras. Entonces sopló, sopló, tomó mucho, pero mucho, pero mucho aire y sopló y siguió soplando, pero la casa no se derribó, no pudo derribarla. Seguía insistiendo, tomaba mucho aire, hasta que ya no tenía fuerzas. De repente empezó a pensar qué era lo que podía hacer para poder entrar a la casa y comerse los cerditos. Y vio que por el techo había una chimenea, pero lo que él no sabía es que esa chimenea estaba encendida y con agua caliente. Entonces el cerdito fue y sacó la tapa de esa olla que tenía agua caliente y el lobo no se lo esperaba, comenzó a meterse despacito, despacito por la chimenea hasta que se cayó de golpe y se quemó la cola. Por donde entró el lobo, salió y se fue corriendo, corriendo súper asustado. De esta manera, los 3 hermanos cerditos vivieron felices por siempre, bailando y agradeciéndole a su hermano porque construyó la casa de ladrillos y no les cerró la puerta, sino que los invitó a vivir con ellos. Así que bueno, esa es la historia, espero que les haya gustado. Adiós.